Qué lindo es cantar, qué grato es hablar, el gran amor de Dios que a su Hijo envió. Qué dicha es tener la paz y el perdón, y así poder hablar de Cristo es Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él ¿por qué no alabar a Cristo el Señor, que en una cruz murió, su vida entregó, su amor Él nos dio, paz nos dejó, y así poder hablar de Cristo el Salvador. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él ustedes bien. Jesús por siempre hasta el fin, con su y así su gloria sin igual. Con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él con todo amor Él entró y mi corazón transformó. Jesús el gran Salvador, a Él. Es preciosa e indescriptible muchas veces esa experiencia que un día tuvimos con Jesucristo, ¿no? Experiencia que marcó su vida y que va acompañada de constantes cambios, ¿no? Como escuchamos vez tras vez desde este púlpito, estamos en el camino, en el proceso de la santificación. Nadie todavía llegó a la meta. Llegará el día que el Señor lo llame a su presencia o el día en que Él venga por nosotros a llevarnos. Mientras tanto, dice este canto, por eso, mientras viva aquí con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré y al fin podré cantar su gloria sin igual. ¿Qué les parece si entonamos esta estrofa final? ¿Les parece? Yo vuelvo a hacer la misma pregunta que hice antes. ¿Cuántos no conocen ese canto? Hay varios, ¿no? ¿Y cuántos sí lo conocen? Hermana, ahí tiene que levantar la mano porque esto está en todos los campamentos donde cantamos esas canciones, en la fogata, ¿no? Muy bien, entonemos entonces este canto nuevamente. Solamente la última estrofa en las micas, por favor. Mientras viva aquí, con Cristo andaré. Mientras viva aquí, con Cristo andaré, sus pasos seguiré por siempre hasta el fin. Con Cristo estaré, su rostro veré, y así poder cantar su gloria sin igual.
canto. Tenemos la letra en las pantallas. Celebramos tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero alabar. Cordero Santo, celebramos tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero alabar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, has mostrado tu grandeza en mi vida y me diste de tu amor y libertad. Santo, celebramos tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero alabar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Yo te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque tú me has dado tu verdad, has mostrado tu grandeza en mi vida y me diste de tu amor y libertad. Santo, solo tú eres. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Tu grandeza, solo tú eres digno y hoy te quiero alabar. Mi ofrenda a ti levanto y me postro ante tu altar. Vengo ante tus pies para adorar. Vengo ante para adorar. Vengo ante tus pies para adorar. Dice el Señor en su palabra, allá en el libro de Isaías, que los que confían en Jehová, ¿qué más? Tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nos ponemos de pie y entonamos este canto.
se desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme. Cúbreme con tu amén. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Tomen asiento, por favor. Voy a invitar al pastor Enrique con la lectura de la palabra del Señor. Qué precioso poder alabar a nuestro Dios y saber que nos cubre, nos protege, nos guarda. Él guía nuestros pasos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses y vamos a leer en el capítulo 2 el versículo 15. Colosenses
2:15. La palabra del Señor nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga su palabra. La exposición de la palabra con el pastor Chávez. Gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes de acercarnos a la palabra del Señor. Padre, oramos que tú nos bendigas, nos tomes en tus manos, tú eres el Señor, y nos des tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en nosotros, ese es nuestro ruego. Y oramos que tú reprendas al maligno, de quien vamos a hablar en su derrota en la cruz. Y a todos nosotros, abre nuestras mentes y abre nuestros corazones. Por favor, danos tu paz, el gozo de tu Espíritu para vivir para ti, vivir en ti, gozarnos realmente en ti. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Dice nuestro texto que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, ¿no? Ese ellos se refiere a los demonios, con la cabeza del mundo demoníaco que es Satanás, ¿no? En la Biblia hay una cantidad enorme de enseñanzas que tienen que ver con el mundo satánico, el mundo de los demonios. Mundo satánico porque él es la cabeza, y mundo demoníaco porque los demonios son los que conforman ese reino angelical caído. En relación a Satanás y los demonios, entre los cristianos, ¿no?, hay dos criterios extremos realmente, incorrectos desde el punto de vista bíblico, incorrectos los dos. Uno es ver a los demonios en todo. Casi que la vida cristiana se reduce a una constante consideración de los demonios. Como se dice popularmente, es ven a los demonios hasta en la sopa. Y eso no es correcto, porque la Biblia habla de la carnalidad, que es la naturaleza pecaminosa, que es la otra razón del pecado y de la destrucción en nuestras vidas y en la humanidad. Y entonces, si tú ves solo al diablo, descuidas la carnalidad, la naturaleza de pecado, que es tan grave, tan fuerte como los demonios. Y entonces estás en un solo frente cuando hay otros frentes. El otro es el mundo, que es el sistema de pecado, el sistema mundano de pecado, de pecaminosidad, que ahí está con sus formas y atractivos. Entonces, ¿cuál es uno de los extremos incorrectos? Ver a los demonios en todo. No debe ser así. El otro extremo es la desconsideración de los demonios, es decir, no existen. Aún cristianos piensan así, cristianos modernos, cristianos que siguen corrientes de pensamiento más racionalista que bíblico, más humanista que bíblico, y entonces dicen, los demonios no existen. Y ese es otro error, porque Satanás y los demonios sí existen, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos de esas dos posturas extremas, negarlo por un lado y por otro lado verlos en demasía y considerarlos en demasía. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir a la Escritura. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué enseña la palabra de Dios en relación a Satanás y los demonios? Y como usted se habrá dado cuenta, hemos llegado en Colosenses justamente a eso, a esa enseñanza. Por eso en el versículo 15 dice,
clarísimamente, despojando los principados y las potestades. ¿No? Vamos a trabajar esto. Cuando dice aquí principados y potestades, y luego dice los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ese ellos son justamente los demonios. ¿Por qué se le llama acá principados y potestades? Vamos a prestar atención, esto es muy importante. Ya hemos dicho que estos principados y potestades se refiere a los demonios, a estos seres espirituales caídos, son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y nuestro Dios los desechó. Hay ángeles que se mantuvieron fieles y que naturalmente siguen a Dios y sirven a Dios y al pueblo de Dios y a la raza humana. Pero hay ángeles que cayeron y se convierten en demonios. Los demonios son ángeles que cayeron en pecado, se apartaron de Dios, se pusieron contra Dios y contra el pueblo de Dios y contra los hombres en general, ¿no? Enemigos de Dios, enemigos de los hijos de Dios, enemigos de la raza humana en general, aunque pretendan presentarse como amigos. ¿Por qué se les dice principados? Sencillo, escúcheme. Detrás de un principado hay un príncipe. Un principado no es otra cosa que gobierno y dominio. Dice, ¿por qué es príncipe? Porque es el principal de cierto sector, cierto grupo, y ejerce dominio, y ejerce gobierno. Por eso es el príncipe, por eso es el principal, al ejercer gobierno. Y entonces usted pregunta, ¿y qué significa eso? ¿Que los demonios ejercen gobierno? Sí. ¿Ejercen ellos un dominio? Sí. ¿Sobre quién? Sobre los hombres. ¿Sobre qué? Sobre territorios. Ellos son, y por eso es que denominados príncipes, por eso que en el libro de Daniel, por ejemplo, hablando de demonios, se habla del príncipe de Persia y se habla del príncipe de Grecia, principados, que ejercen gobierno, dominio en aquel tiempo de Daniel sobre Persia, sobre Grecia. Interesante, ¿no? Ahora hay que decir con honestidad que no hay una total claridad en la Biblia, ¿no? Pero hay rasgos que nos muestran esto. Si aquí son llamados príncipes, en otros pasajes de la Biblia se los presenta principados aquí, ¿no es cierto? En otros pasajes de la Biblia se los presenta como príncipes sobre determinados lugares, determinadas áreas, que no es la geografía la importante, sino el estado, el reino en aquel tiempo. Ahora diríamos los estados, los países. Interesante eso, para darnos cuenta. Ahora, otro rasgo interesante en relación a eso es que el Señor Jesús, cuando habla de los demonios y de Satanás, a Satanás le llama el príncipe, ¿se acuerdan? De este mundo. Dice, el príncipe de este mundo. Él es el príncipe, Satanás, y hay príncipes, y hay principados, áreas de gobierno, ¿no? Te parecen muy bien organizados, ¿no? Muy bien estructurados para su forma de acción, principados. Y la otra palabra que se traduce aquí, potestades, habla de poder e influencia. No solamente tienen principados, sino que también ejercen poder en esos principados. Usted debe saber que los demonios dominan a los hombres, porque los hombres no podemos con ellos. No hay capacidad humana contra el mundo
demoníaco, satánico. Ellos son superiores. ¿Por qué? Porque tienen poder, más poder que los hombres. Y por lo tanto logran influenciar y logran controlar. Y los hombres no pueden. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuánto poder político tenga, no importa. Solamente hay uno. Y en razón de ese uno que los derrotó, o una manera de derrotarlos. Solamente hay uno que los derrotó y por lo tanto, en razón de él, que es Jesucristo, solo una manera de derrotar a los demonios y a Satanás. Y en este versículo se nos enseña, ¿no es cierto? ¿Quieren volver a leer? Dice, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién es? ¿Quién fue a la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Esta primera palabra del versículo 11 que se traduce despojando, dice. A los principados y a las potestades los despojó. Despojar trae la idea de desvestir, de quitar. Despojar, despójalo, o lo he despojado, o me han despojado, significa que me han quitado. La idea es que Cristo los despoja a los Satanás y los demonios, los despoja, les quita. Lo que antes ellos tenían en sus manos, ya no lo tienen. Lo que antes ellos podían con toda, digamos, autoridad y poder manejar, ya no lo pueden hacer. Porque Cristo los ha despojado. Cristo les ha quitado ese poder que ellos ilegalmente tomaron, pero que lo tienen, lo tenían. Tenían y lo tienen, porque fueron despojados por Cristo. Pero ahora nosotros tenemos que ejercer esa autoridad de Cristo para que en nuestra experiencia personal tampoco tengan. Por eso es importante saber lo que Cristo ha logrado en la cruz, para ejercerlo, para tomarlo, para disfrutarlo. Cristo los despoja. Cristo les quita su poder. Cristo les quita su autoridad. Cristo, no nosotros. Ni siquiera, digamos, soy un cristiano, busco ser fiel a mi Señor, soy de oración, conozco la Biblia, no importa eso. Porque no eres tú, es Cristo. Él es el que los despoja, Él es el que los derrota, Él es el que los quebranta y les quita, los anula, como veremos un poco más adelante. Ojo, entonces, son príncipes, tienen poder, pero fueron despojados. Aquí lo más importante es que nosotros los cristianos, todos entendamos, desde nuestros niños, con un lenguaje y forma para niños, nuestros jóvenes, papá, mamá, los abuelos, sepamos que el enemigo y los enemigos han sido despojados, que significa quitarles su poder y su autoridad. Mire lo que dice luego. Dice, los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a explicar, vamos a seguir el orden de nuestro versículo. Los exhibió públicamente. Y es bien interesante esta expresión porque está haciendo referencia a la exhibición pública que hacían los romanos. ¿Se acuerdan? Estamos hablando del tiempo del Imperio Romano, en este tiempo en que se escribe esta carta. Cuando los romanos, que eran conquistadores, iban a otro reino que tenía sus príncipes, ¿no es cierto? Iban, conquistaban
y traían al príncipe, traían a los soldados y traían el botín, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que hacían en Roma? Al llegar a Roma, los exhibían por las calles y las plazas, exhibían públicamente. Entonces el rey derrotado, el príncipe derrotado, encadenado, ¿no es cierto? Encadenado, era exhibido públicamente, derrotado. Se exhibía públicamente su derrota. El apóstol está usando esta experiencia para ilustrar lo que pasó con Satanás, los demonios, en la cruz. Los derrotó y los exhibió públicamente. ¿Por qué el apóstol está diciendo que hubo una exhibición pública? ¿Qué implica eso para nosotros? Ah, hermano, tiene una implicancia muy linda. Primero, Satanás no puede negar su derrota, ni los demonios. Porque no fue nada privado, nada escondido. Él no puede negarlo. Dos, tú no puedes desconocerlo. Si fue público, tú lo debes saber, tú lo sabes, ahí está escrito. Fue un evento que aconteció en un lugar y en un momento para todos. Manifiesto para todos. La derrota del mundo satánico, la derrota del mundo demoníaco fue en un punto de la historia que se puede corroborar en el tiempo y el lugar. Y tú no debes ignorarlo, hermano. Así como el enemigo no puede negarlo, aunque pretenda, porque ahí está públicamente y marcado en la historia, en la cruz, tú tampoco debes ignorarlo. Y no solo no debes ignorarlo, sino tú debes disfrutarlo. Y tú debes compartirlo. Tú no puedes dejar que el enemigo te engañe, nos maneje, quiera. No hay razón. Porque ha sido despojado. Despojado. Y mira, vamos a ir a otros textos, pero vamos a la tercera parte de nuestro versículo. Triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que Cristo no los despoja simplemente, sino que el despojo es producto de su victoria sobre ellos en la cruz. Hay una victoria sobre ellos en la cruz. Para que tú le quites algo a alguien, tienes que vencerlo, ¿no es cierto? Cuando el general romano victorioso venía a Roma y entraba con el príncipe derrotado para exhibirlo públicamente, se supone que antes había habido enfrentamientos y una derrota. Si hay un rey derrotado, detrás de eso había una derrota. Aquí hay un príncipe satánico y príncipes demoníacos derrotados, porque antes ha habido una derrota. Y dice el texto clarísimo, fue derrotado en la cruz. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Todo el Nuevo Testamento enseña de la derrota de Satanás en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando implica victoria, victoria plena, triunfo total sobre los demonios. Permítame explicarle esto. Eso está en Lucas capítulo 10, pero escúchenme para que pongan atención y luego ustedes pueden ver el texto bíblico. Cuando el Señor Jesús manda a los 70, ¿se acuerdan? A predicar. Primero mandó 12 y después manda 70. Y cuando los 70 regresan, ¿no? Después de haber ido a predicar y le dicen al Señor Jesús, Señor, ellos están impresionados. Los demonios se nos sujetaban en tu nombre, dice. Ojo, en tu nombre. No los demonios se nos sujetaban, punto. No, se nos sujetaban en tu nombre. Ellos están impresionados porque lo que antes no fue posible, ahora sí.
poder y dominio sobre los demonios. Antes no se pudo. Ahora, en el nombre de Cristo, en Cristo, por la cruz de Cristo, sí. Y entonces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, sí le dice, yo veía caer a Satanás como un rayo, que habla de su derrota. Sí, dice el Señor, claro, yo lo veía caer derrotado. ¿Sí? Y luego el Señor le dice, he aquí yo doy autoridad para hollar escorpiones, es decir, demonios, para que ustedes tengan autoridad y dominio sobre ustedes. Solo que hay que notar, ¿no es cierto? Es en el nombre del Señor, que no es el uso del nombre, sino significa en la persona de Jesucristo. Señor, en tu persona, en tu autoridad, en tu obra, en tu palabra, contigo los demonios se nos sujetan. Ahora vamos a los pasajes que nos hablan de la cruz, ¿no? Antes, otra vez, versículo 15. Vamos a versículo 15, ¿lo tienen? Miren lo que dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Interesante el plural, ¿no es cierto? Ellos, todos, desde Satanás a todos sus demonios. No hay uno que pueda decir, yo todavía tengo, no, todo ese reino, todo ese imperio satánico fue derrotado. Entonces quiero llevarles a dos pasajes complementarios. Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahora sí busquen, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, es decir, él es la fuente, él es el origen. El pecado no se origina ni siquiera en los hombres, mucho menos en Dios. El pecado se origina en el diablo, él peca desde el principio. Y luego dice que es lo que es más importante para nosotros, para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿A qué viene Cristo? ¿Por qué va a la cruz? Porque Él está deshaciendo las obras del diablo. Y la palabra deshacer significa desactivar, desatar. Usted ha visto algo amarrado, muy amarrado, bien, ¿no? Y usted dice, ¿cómo sale? Y ahí está en razón de esa atadura, muy pegado, sólido. No hay manera de desatar. Así era antes, con toda la obra satánica y de demonios contra los hombres. Pero el Señor viene y dice, ha venido a deshacer, desatar. Saca todas las amarras, todas las ataduras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se desata algo? Se deshace. Entonces significa esto, Él ha venido a deshacer, ¿no es cierto? Que lo que dice aquí, deshacer, desatar, desactivar toda su obra. No hay obra sólida que Él pueda hacer si está Cristo allí. No hay obra sólida. Tremendo, ¿no? ¿No le parece maravilloso? Ojo, que Él suele engañar. Usted debe tener la verdad de Dios, la verdad bíblica clarísima en su mente, en su corazón, para no dejarse engañar. Otro versículo, Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, que dice así.
¿Ya tienen? Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hombres, los seres humanos, Él también participó de lo mismo, Cristo. Cristo tomó cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Interesantísimo. Para destruir. Aquí la palabra destruir quiere decir otra vez anular, hacer ineficaz. Tremendo, ¿no? Al que tenía el imperio de la muerte. Él tenía el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque tenía el imperio del pecado. La paga del pecado es la muerte. Note la relación. Satanás, demonios, pecado, muerte. Y Juan dice, el origen del pecado fue deshecho en la cruz. Y en Hebreos, si fue el apóstol Pablo, ustedes saben, el autor de Hebreos es motivo de discusión, pero en Hebreos dice que al que tenía el imperio de la muerte, el Señor vino a destruirlo, a hacerlo ineficaz. Se acabó su autoridad y su dominio. El que tenía el imperio de la muerte ya no lo tiene. Satanás no puede hacer con los seres humanos lo que le viene en gana. Desde Cristo, desde la cruz. Si es que estos seres humanos, tú, yo, nosotros acá, estamos en Cristo. Porque estar en Cristo es lo que nos confiere a nosotros esta bendición maravillosa, esta bendición singular. Ahora, ¿se entendió? Amén, amén. Escúcheme. Seguramente usted se pregunta, pastor, pero si está deshecho en sus obras, está destruido, hecho inactivo, ¿cómo es que nos molesta, logra dominarnos y ahí está haciéndonos temblar? ¿Ah? Voy a explicarles. Ponga atención, por favor, importantísimo. Vamos a seguir estudiando este próximo domingo y el siguiente también. Son 3 domingos y hay que estar orando. Por favor, que el Señor nos bendiga en este sentido también, para aprender acerca de esto y disfrutar de la victoria de Cristo. Si uno no sabe, no disfruta de la victoria de Cristo. Él te engaña. En tu ignorancia, en nuestra ignorancia, el diablo nos engaña y logra. Hay que ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el enemigo, Satanás y los demonios, son derrotados por la cruz de Cristo. Y que el Señor nos ha entregado a nosotros su autoridad. Cuando Cristo vence en la cruz a los demonios, no lo vence para Él. Él nunca fue dominado por los demonios. Cristo nunca necesitó la victoria de la cruz para Él. Los que necesitaban y lo necesitamos somos nosotros. Entonces, nosotros somos los que tenemos que tomar. El hecho de que Él haya sido derrotado en la cruz no significa que Él no siga luchando. Es derrotado, pero sigue luchando. Es derrotado por Cristo, pero sigue luchando con los cristianos. Ahora los cristianos debemos derrotarlo. Está escrito en la Biblia y veremos el próximo domingo. No tenemos lucha ahora. No tenemos lucha contra gente, sino contra huestes, es decir, demonios. Estamos luchando. Cristo los venció. Ahora nos falta a nosotros vencerlo en base a la victoria de Cristo, la victoria en la cruz. Amén. Por eso vamos a Santiago. Santiago. La carta de Santiago.
falso, esa es su manera de actuar. Lo veremos próximo domingo. Él pretenderá que puede contra ti. Pero tú no le creas. Tú resístelo y él tiene que huir. Huir, ¿qué significa? Desaparecer. Tendrá que irse, tiene que irse. Yo te resisto. Solo que no puede ser yo te resisto, punto. Yo te resisto. O simplemente te resisto en los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Te resisto en el nombre de Jesucristo. Y Santiago nos dice algo que es complementario, muy tremendo, porque Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros, pero ¿qué dice al comienzo? Mire su versículo. Someteos a Dios. Es decir, vive en Dios, obedece al Señor, una vida con tu Señor, no en pecado. Si tú estás en pecado, no hay autoridad, no hay presencia de Cristo. El demonio puede engañarte, puede envolverte, puede oprimirte, puede manejar tu mente, puede meterse a tu familia, muchas cosas puede hacer si estás en pecado. Por eso dice, someteos pues a Dios, que significa obediencia, obediencia a Dios. Y entonces, Él viene, lo resiste. ¿Y qué tiene que hacer Él? ¿Qué va a hacer Él? Huir. Precioso, ¿no? Y entonces podemos de esa manera ser victoriosos nosotros, también cuidar a los nuestros niños, nuestras familias, nuestros negocios, nuestra casa, porque Él va a venir. Él es así. Pero no le temas, porque fue despojado de todo poder y autoridad. Señor Jesús, ¿sí? Traemos un informe para ti, nos hemos ido a aplicar los 70. Y estamos impresionados, Señor. ¿Qué pasó? Señor, los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Yo veía caer a Satanás como un rayo. Gloria a Dios. Y aquí os doy autoridad sobre todo el mundo espiritual, todo el mundo espiritual. Que Dios nos bendiga, nos haga victoriosos, que sepamos actuar en las batallas espirituales. Seguimos estudiando próximo domingo. Tal vez hermano, hermana, amigo, amigas, tú no sabes acerca de esto, no sabías. Y ya sabes que Él no tiene autoridad sobre ti. Si te ha engañado, entonces tienes que abrir los ojos. Tienes que abrir los ojos. Tienes que vivir la victoria de Cristo en la cruz sobre los demonios. Ejerce la autoridad. Resístelo. Dile no. Resistir es decirle no. Resistir es decirle te reprendo. Tú no tienes parte en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. Te reprendo. No tienes parte en mi negocio. Te resisto, te reprendo. Habiendo consagrado la vida al Señor. Ya puedes y debemos ejercer la autoridad que Él nos ha dado. Si hay cosas que te han atado, te han amarrado a Él, renúncialas. Algunos, ¿no? En nuestra vida mundana, seguramente, hechicería, brujería, en las distintas formas de quiromancia, cartomancia, etcétera, etcétera, tantas cosas que hay. Se renuncia. Señor Jesús, en tu nombre renuncio, limpia mi mente, mi corazón. El diablo no tiene parte, soy tuya, soy tuyo, soy tu hijo, soy tu hija. Esta casa es tuya, Señor, mi familia es tuya, Señor. Eso hay que hacer. ¿Amén? Acá, en la casa, hoy, mañana, eso hay que hacer. Todos orando, todos orando. Vamos a empezar a hacerlo acá. Entonces, todos los que
quieren decirle, Señor, gracias por tu victoria en la cruz para bendecirme. Gracias por tu victoria sobre los demonios. Yo renuncio, yo quiero cortar todo con Él y disfrutar de tu victoria en la cruz. Ser libre de las mentiras del infierno, de los demonios. Pero también quiero que limpies mi pasado, mis experiencias anteriores, negativas. Entonces vengo a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y si es así, estás orando así, pidiendo así, ponte de pie. Si hay aquí personas que nunca se entregaron a Cristo, quieren entregarse a Cristo, también pónganse de pie. El llamado es general. Seas cristiano, ya con una experiencia en Cristo o no, si en este momento estás diciéndole, Señor, quiero disfrutar de la victoria de la cruz sobre el mundo de los demonios. Entonces te pones de pie y vamos a orar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Allí de pie, sigamos orando. Dile, Señor, limpia mi mente y mi corazón de todo lo que he vivido antes de conocerte. Cualquier experiencia del mundo de las tinieblas, la renuncio en el nombre de Jesucristo y te consagro mi vida, mi corazón a ti. Quiero someterme a ti, Señor Jesucristo. Limpia mi corazón con la sangre de Cristo. Gracias porque soy victorioso, victoriosa. Gloria a ti, Señor. Seas bendito tú. Bendíceme a mí y a mi familia, mi hogar, mi negocio, con la presencia de Cristo, y echa fuera todo espíritu inmundo del mundo de las tinieblas. Soy libre en ti, Señor, y victorioso, victoriosa en ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Seguimos próximo domingo y también el siguiente. Estemos orando para que el Señor trabaje eso en nuestras vidas, ¿no? Así, desde la palabra del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Y nos queda muy claro que Jesucristo venció en la cruz, derrotó al diablo y sus huestes, los despojó y ahora nos ha dado libertad. Y tenemos en el Señor el poder para poder luchar y vencer al maligno en el nombre de Cristo y ser librado de cualquier cosa. Así que, hermanos, sepamos con claridad esto, que ya no estamos bajo su poder, ahora estamos bajo el Señor y Él es el que nos dirige. Vamos también a seguir adorando a Dios a través de nuestros diezmos y ofrendas. Así que lo que hayamos dispuesto en nuestro corazón, traigámonos con gozo y alegría al Señor, para que muchos más conozcan a Jesucristo, para que vengan y sepan que ahora son libres en Cristo, así como lo sabemos nosotros también, para la gloria de su nombre. Vamos a orar para pedir que el Señor bendiga las ofrendas y los diezmos y los multiplique para la extensión de su reino. Padre, gracias, Dios bendito. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque esperamos y confiamos en ti. Señor, tu palabra nos aclara todo. Tú nos has dejado escrito para que aprendamos, conozcamos y podamos, Señor, apoderarnos, Señor, de lo que tú nos has dado a nosotros. Nos has dado libertad. Tú has vencido en esa cruz preciosa y bendita. Dios, tú eres nuestro Señor. Tú eres aquel que va a dirigirnos en el resto de este camino y nos vamos contigo.
Y mientras tanto, Señor, tú nos pides que vayamos, que anunciemos tu palabra, que llevemos, Señor, al conocimiento de este mundo que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Te traemos estos diezmos y ofrendas, Señor. Bendícelos, multiplícalos, que sean usados para la extensión de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, hermanos. Recibir honra y gloria, fuerza y poder al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy tributamos al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder al Dios y Padre celestial, invisible pero real, a Él hoy tributamos te adoramos, Señor y Rey Jesús, te adoramos, Señor y Rey Jesús, exaltamos tu nombre, lo rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, te adoramos, Señor y Rey Jesús, te adoramos, Señor y Rey Jesús, exaltamos tu nombre, lo rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Nos ponemos de pie y antes de entonar el último canto les animo a darle un Dios te bendiga al hermano que tiene al lado. Es un precioso tiempo. Hemos hablado, hemos escuchado esta mañana de la victoria de Cristo en la cruz sobre el mundo demoníaco, victoria que también es nuestra. Entonces es motivo de gratitud, motivo de alegría para nosotros, el pueblo del Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, nos va a decir este salmo precioso. Cantemos. Alabad a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle, alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa alabadle. Cantad con gozo al Señor, alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabadle.
Dios en su santo, por la hermosura, por sus proezas. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa, alabadle con el alegre pandero, con gran fervor y alegría, cantad con gozo al Señor. Alabadle con cuerdas, flautas y címbalos de júbilo resonantes, en su lenguaje todo lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Hermanos, antes de retirarnos, solamente para que no olvidemos algo que nos dice la palabra, algo breve pero que no debemos olvidar nunca. Dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vayan sabiendo eso siempre. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga. No se olviden que al final del culto tenemos las mesas de inscripción para aquellos que quieren compartir con las personas que están esperando nuestro apoyo. Tenemos las tarjetas a la venta para la campaña Juntos contra el Frío. Que el Señor les bendiga.